buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir, gracias por estar en una nueva charla cripto en la UBA. Pase nomás a todos los que están viniendo. Gracias por estar acá. Como siempre decimos, buscamos encontrar en la UBA un espacio de aprendizaje sobre cripto, sobre distintos temas relacionados con este ecosistema. Ya tuvimos, esta es la quinta charla que damos acá en la UBA. Dimos charlas introductorias, charlas sobre mercado, charlas sobre trading. Y en el día de hoy traemos un tema que como pusimos es tendencia, el tema de las stablecoins, de las monedas estables, de las que mucho se ha estado hablando, no solo por la utilidad que tienen, sino porque también creo, y esto lo vamos a estar debatiendo con Santi y con Manu, es también un foco regulatorio, creo que está puesto firme en todo lo que son las stablecoins, y también la posibilidad de que a partir de los distintos proyectos que están surgiendo, muchos en Argentina, también tengamos la posibilidad de tener, como nos va a estar explicando ahí Santi también, una stablecoin atada al peso argentino, y vamos a ver qué utilidades tiene, y también la posibilidad de tener stablecoins que estén backupeadas no solo en dólares físicos, sino también la posibilidad de tener una stablecoin backupeada en Bitcoin, como nos va a estar contando Manu acá. Para empezar, quería hacer algunas preguntas de calentamiento. Quería saber cuántos de acá tienen criptomonedas. Antes de todo, no soy la FIT, así que pueden levantar tranquilamente. Bien, un buen porcentaje. ¿Cuántos de ustedes saben qué son las stablecoins o monedas estables? Bien. Bueno, perfecto. Santi no sabía, dije, estamos en problemas. Bueno. Pero no tengo cripto. No, yo tampoco tengo criptos, así que... Pero me gusta educar, que es lo importante. Bueno. Sí. ¿Toda GovCoin es una stablecoin? ¿Cómo? GovCoin. No la conozco, no sé si ustedes la conocen. ¿GovCoin, que es una moneda del gobierno o no? No, esas son las CBDC, capaz, ¿estás refiriendo? Se llaman monedas gubernamentales, Sí. Gov, como corta, Coin. Sí, no escuché particularmente ese proyecto, ahora vamos. GovCoin es la primera vez que lo escucho, lo que está ahora muy de moda se llaman Central Bank Digital Currencies, que son las monedas emitidas por los bancos centrales. Y no, son, digamos que no es ni cripto para mí, es, bueno, después si quieren profundizamos en lo que son las CBDC, que es un tema muy amplio, Totalmente. muy polémico también. Por eso. Muy buena pregunta, para stablecoins es muy buena. Perfecto, sí, lo vamos a tocar el tema. Antes que nada quiero decirle, yo vengo en representación de Decrypto, soy Content Manager en Decrypto. En el mundo cripto estoy de 2017, hace ya 5 años. Y hace 1 año y medio casi que trabajo ya en Decrypto con el fin de justamente educar y enseñar sobre distintos temas relacionados con cripto, ayudar a la adopción. Así que nosotros, más allá de que bueno, Decrypto es un exchange en donde podés comprar y vender criptomonedas, invertirlas, también podés pedir la tarjeta que próximamente la vamos a estar lanzando. Lo importante para nosotros es, más allá de darles el instrumento financiero para que inviertan su dinero, para que realmente puedan cambiar sus vidas, es el hecho de que estamos siempre apostando a la educación, y por eso estos espacios como la UBA son súper importantes, y la verdad es que es súper importante contar con el apoyo de todos ustedes y ver que hay interés realmente, aún en mercados bajistas, en seguir aprendiendo sobre estas tecnologías. Así que eso es algo súper importante y algo que siempre promovemos desde Decrypto. Y si tienen dudas, consultas, inquietudes, les genera miedo algo, lo que sea, no tengan miedo en preguntar, porque más del 95% de la población no sabe qué son las criptomonedas. Entonces no hay preguntas sonzas, no hay preguntas boludas, perdón por la palabra. Hagan todo tipo de consultas, que estamos a disposición. Ahí tienen nuestras redes, y también tanto Santi como Manu, quien voy a presentar, también están siempre activos en redes ayudando justamente a la adopción. Hecha esta introducción, quiero pasar a primero presentarlos. Voy a empezar por Manu Ferrari, que es uno de los co-founders justamente de Money on Chain. Arrancó su carrera en bancos, en entidades financieras, y siempre te gustó la innovación. Y contá vos cómo fue esa inserción, cómo fueron tus primeros pasos hasta meterte justamente al mundo cripto. Y gracias por estar, antes que nada. Bueno, gracias. Fue largo el camino para meter en Bitcoin. Después de trabajar en bancos, me metí en el mundo de tecnología, laburé toda mi vida en tecnología, y yo estuve en esta casa de estudios, di clases en un momento de administración durante un tiempo, así que estoy muy contento de estar acá, así que
¿Cuántos años que no venías, viste? ¿20? La última vez que di clases acá, pero no daba acá, daba en la sede, porque estaba con administración, 2010 la última vez que estuve dando clases en la UBA. ¿Cuánto estaba Bitcoin? No tenía precio. No tenía precio, literalmente. Pero a ver, con Bitcoin mi camino, estudié un MBA y después, más adelante, en mi carrera, y ahí conocí a otros cofundadores de Mayan Chain, que es el que sabe, o sea, yo hago un disclaimer, soy licenciado en administración. Bitcoin es un mundo muy amplio, hay que saber de muchas cosas para trabajar en esto. Una, obviamente, es economía, pero muchos se hacen software. Esta persona sabe mucho de software y sabe de economía, y tenía esta idea de hacer stablecoin, pero vamos de vuelta a qué es Bitcoin. Tardé años, me empezó a hablar de Bitcoin, creo 2000, él conoció Bitcoin Max, Max Calcutta, el otro cofundador, Max daba clases, yo creo las primeras charlas de Bitcoin en Argentina, públicas, daban en el SEMA por ahí por el 2012. Sabe muchísimo de Bitcoin, realmente sabe muchísimo. Y me hablaba de Bitcoin y siempre la charla típica, ¿no? Ok, cuando estaba a punto de comprar la primera vez, le digo, ok, ¿esto qué lo respalda? No, nada mismo. Ya estaba cansado, no eran 2 horas de charla con Max, yo lo había matado al punto. Y ahí lo descarté por N veces. Así que no sé, no tengan miedo si no lo entienden. De primera, yo creo que todos los bitcoiners no hemos entendido Bitcoin, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta. Muchas veces darse de golpe contra la tecnología y contra el concepto para entenderlo. Así que no es fácil. Yo siempre digo que lo primero que hay que entender si quieren aprender de Bitcoin es que es el dinero. Que acá de hecho en esta misma aula, me acuerdo que estaba con el profesor, nadie se va a acordar, que era allá hace 30 años. Y en la primera materia de economía te explican qué es el dinero y le dedican más o menos a los administradores una clase, con suerte. Así que yo diría que hagan doble clic en eso y después pueden meterse a estudiar y tratar de entender lo que es Bitcoin, que paso primero es entender qué es el dinero. Buenísimo. Y otro de los invitados que tenemos en el día de hoy es Santiago Migone, CEO de Num Finance, que nos va a estar explicando también qué es licenciado y magíster en economías, sí, en economía, ¿no? Sí. En Universidad de San Andrés, y actualmente estás en Num Finance. Había escuchado en un par de entrevistas que te metiste hace poco relativamente en el mundo cripto, ya dedicado a crear proyectos sobre stablecoins de economías emergentes, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Sí, se podría decir relativamente nuevo en cripto. Yo creo que la primera vez que hice algo en cripto había sido en 2020, así que deben ir, creo que 2 años nomás. Sabía, de escuchar bastante de lo que era Bitcoin, sobre todo en su momento que fue la primer cripto, pero nunca al principio no me llamó tanto la atención, no entendía del todo. Creo que al principio Bitcoin era algo que estaba más metido en el mundo de la gente de tecnología que en el mundo de la gente de economía. Yo estudié toda la carrera mientras Bitcoin estaba naciendo y era un tema que prácticamente ni se hablaba ni se mencionaba, y recién empecé a tener un poco más de contacto con el mundo gracias por ahí a un par de compañeros de la universidad que bueno, estaban trabajando en el espacio, uno en Monbit y otro en Ripio, que son empresas argentinas que están en el rubro, y bueno, me fui interesando con ellos un poco también gracias a lo que fue el bull market del 2020. Me empezó a interesar. Siempre a veces no es el mejor motivo para meterse, pero fue al menos algo de lo que a mí me empujó a averiguar e investigar mucho más. Y cuando me metí y empecé a entender efectivamente lo que era la tecnología blockchain, que me parece que es al fin y al cabo lo que une y lo que dispara un enorme abanico de casos de uso que hay para cripto. Cuando empecé a entender blockchain fue cuando dije, esto realmente es una herramienta que puede cambiar no solamente las finanzas, sino un montón de otras cosas de cómo funciona el mundo de hoy, como conocemos. Y bueno, realmente eso me inclinó a, primero muy por mi cuenta, averiguando, leyendo. Por suerte hay un montón de información, y gracias también a espacios como estos que se organizan, y hay muchísima información para aprender. Me fui metiendo mucho y bueno, hasta que
conociendo personas del ecosistema, bueno, empezamos con NUM, que fue directamente ya mi primer trabajo en cripto. Buenísimo. Para nivelar más o menos, vi que había más o menos un 50% de la gente que no sabía o no tenía bien claro el concepto de qué son las stablecoins. Yo voy a hacer una introducción y después me ayudan a terminar de explicarlo. Las stablecoins o monedas estables son justamente monedas, criptomonedas que siguen el precio de otro activo. Hay una falsa creencia de que todas las stablecoins son aquellas que siguen el precio del dólar o los criptodólares, pero también hay otras stablecoins que siguen el precio de otros activos. Hay stablecoins ancladas al precio de una onza de oro, de una bolsa de 30 kilos de azúcar, puede ser de un barril de petróleo o a lo que querramos atarles nosotros. La idea es tener la posibilidad en la blockchain directamente de tener un token que representa el activo ese subyacente, que representa el activo que tenemos, por así decirlo, dentro del mundo real. Entonces ahí encontramos la posibilidad de hacer stablecoins y de llevar toda la economía que tenemos hoy en día directamente a la blockchain. ¿Sí? Ese es el primer paso, por eso creo que si bien también es el acercamiento de mucha gente hacia el mundo cripto, también es las stablecoins son la posibilidad de llevar todos los productos que tenemos en la economía de hoy en día hacia justamente la blockchain y de ahí un mundo de posibilidades y una globalización realmente digital, ¿no? Si se podría decir. Respecto a las criptomonedas, más allá de las que están ancladas al dólar, por ejemplo, lo que podemos ver es que hay distintos tipos de mecanismos de cómo tienen ese respaldo, porque dije que tenemos las stablecoins que siguen el precio de otro activo, pero ¿cómo es que lo siguen? Bueno, la posibilidad de la emisión de estas monedas puede ser a través de tener justamente el mismo activo subyacente, es decir, si quiero emitir dólares como tiene USDT, tengo directamente dólares custodiados en una empresa en Estados Unidos, es el caso de Tether o el caso de Circle con USDC. Entonces, para poder emitir nuevos criptodólares, para poder emitir nuevos USDT o USDC, tengo que transferir dólares a una cuenta en un banco en los Estados Unidos. Esa es una forma, lo que tiene acá es mucha centralización, dependemos de esa empresa y dependemos que esa empresa, Tether, Circle o la que sea, tenga efectivamente la cantidad de USDT, USDC que emitió. Es decir, que haya justamente auditorías para garantizar que haya el respaldo suficiente, porque si no, si habría menos reservas que los emitidos, debería valer menos que un dólar, ¿no? Y ese sería un problema. Que este es un foco importante, es la paridad. ¿Sí? Se habla mucho de las distintas stablecoins, de si pueden mantener o no la paridad con el dólar o con otro activo. Dentro de estos mecanismos dijimos, bueno, tenemos las que están respaldadas directamente en ese activo, directamente respaldadas en este caso en dólares, en el ejemplo de lo que estoy dando, y después hay otras stablecoins, por ejemplo, que tienen respaldo en otras criptomonedas, como ser el caso de DAI, que tiene respaldo, por ejemplo, en Ethereum, respaldo en USDC y en otras criptomonedas, y de esa manera, a través de distintos contratos inteligentes, va garantizando la paridad. Lo que hace es justamente, como el precio de Ethereum puede ir variando y puede hacer que se pierda esa paridad, lo que tiene es siempre mucho más respaldo de la cantidad que hay emitida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, DAI tal vez tiene un respaldo de, no sé si está en 1.3, 1.5 hoy en día, de la cantidad que tiene de activos de respaldo versus lo que tiene emitido, y tiene mecanismos para, si baja el precio de Ethereum, liquidar esas garantías para poder así garantizar justamente la paridad. Y después hay otras stablecoins, y acá ya se las voy a dejar a ellos para que expliquen, que son las algorítmicas, que seguro están a favor de ese tipo de mecanismos, ¿no? Bueno, las algorítmicas son experimentos que hasta ahora creo que no han funcionado, hay que ver si termina funcionando alguno, como es el caso de UST, que tal vez lo conocen, en el caso de Terra Luna, que son monedas que buscan a través de arbitraje y otros mecanismos mantener la paridad. Hasta ahora se ha demostrado que los distintos intentos que han habido no han mantenido la paridad, y es por eso que el crash justamente de Terra y Luna fue un golpe importante que tuvo el ecosistema cripto en este año, y un punto de partida de aprendizaje muy importante. Estas stablecoins, y ya termino ahí viendo si quieren agregar algo más, surgieron en 2014, creo que fue la primera con Nubits, ¿era? Vos seguro, Manu, tenés la historia más presente. También una stablecoin que, si quieren investigar el caso, está bueno porque... Creo que, no me acuerdo si era Nubits o New Shares, pero... perdón, BitUSD, y era de BitShares y... Pero
el mismo modelo de Terra que fracasó en 2017 con algunos cientos millones de dólares, se replicó y voló por el aire con varios miles de millones de dólares. Y aprovecho, existe un protocolo que es un fork de Terra en este momento, 800 millones de dólares lo vi el otro día, USDT, hasta donde tengo entendido está sobre Tron, es un proyecto de Justin, nada, cada uno haga su propia investigación, pero es un fork, es exactamente el mismo modelo hasta donde vi. Sí, totalmente. No sé si quieren agregar alguno más a la explicación general. Y acá quiero hacer unas preguntitas rápidas, si entendieron bien qué son las stablecoins, si le quedan dudas hasta acá, así después nos ponemos a meternos más profundo en todos estos temas. ¿Tiene alguna consulta? ¿Saben cómo funcionan las stablecoins? ¿Qué vendrían a hacer y demás? 3, 2, 1. Sí. Con lo dijiste fork, ¿te referís a una rama? Un fork, perdón, cripto tiene un montón de jerga. Y puntualmente un fork es una copia, o sea, usualmente todo lo que se desarrolla sobre smart contracts, estos contratos inteligentes que se puede hacer sobre Ethereum y otras redes que permiten hacer eso, usualmente es software abierto, ¿está bien? Y uno lo puede copiar y desplegar en otra red o en la misma red, y eso es lo que se llama un fork, que es una copia. Un fork como si fuera con el tenedor en inglés, sí, tenedor en inglés. Se lo llama así, se puede hacer fork de redes directamente, copio una red completa, o a un fork de un protocolo es una pieza de software. Por ejemplo, USDT atrás tenía una batería de programas, smart contracts, y lo que hizo básicamente Justin Sun, que es el fundador de Tron, que es una red bastante conocida, hizo una copia de eso, muy similar, por eso decimos es un fork, y lo incluyó sobre su red usando de sin colateral, porque es algorítmico, el modelo algorítmico no tiene colateral, funciona a través de unos algorítmicos de emisión y redención de distintos tokens, y es prácticamente una copia, ¿no? Pero bueno, eso ha demostrado la historia que no funciona, y en realidad la matemática ha demostrado que no funciona, más que la historia, es un tema de matemática, y de riesgo, o sea, puede funcionar durante un plazo, pero ante acciones de mercado que hacen correr contra el stablecoin, las veces que ha pasado han volado, y no son los únicos dos, ha habido varios otros. El más conocido de estos últimos 2 años ha sido USDT Terra, pero Iron no sé cuánto, pero el Iron fue el otro que voló grande, digamos, pero ahí todo volaron hasta ahora, excepto el nuevo es el de Tron. Sí, ahí de definición entonces tenemos monedas estables, respaldadas en fiat, otras respaldadas en otras criptos, y sacando el concepto de stablecoins, las algorítmicas. Que está bueno para el que le interese saber, que vean este tipo de casos, que vean realmente lo que pasó, para darse cuenta también que no funcionaron y el porqué de que no funcionaron, y había mucha gente igual que estaba apoyando esos proyectos. Quiero arrancar con una pregunta para ambos, y es... Sí. ¿DAI tiene solo respaldo en criptos o en algún otro activo también? No, en una canasta de criptos, ahora no. Hay un porcentaje muy chico respaldado en activos del mundo real, pero debe ser menos del 1%, en el caso de DAI. Y sumo un concepto que es interesante también para cuando hablamos de stablecoins, es de lo que hablamos en inglés viene de soft peg o hard peg, que básicamente habla de si la paridad que tiene una stablecoin es 1 a 1 siempre, y digamos, o el emisor busca que tenga una paridad o garantiza una paridad 1 a 1 todo el tiempo con el activo al que busca seguir, o si tiene algún tipo de mecanismo que hace que pueda fluctuar alrededor de 1, pero que el emisor no garantiza que en todo momento ese precio sea siempre igual a 1. En el caso de tal vez USDC, USDT, ellos al menos garantizan que todo el tiempo se va a poder cambiar $1 por un USDC o un USDT. En el caso de Maker es un precio objetivo y no hay un mecanismo, hoy hay un mecanismo pero es parcial, que hace que tiende a valer siempre el DAI cerca de 1, pero no necesariamente por el mecanismo puntual que tiene DAI va a valer siempre cerca de 1, y entiendo que en el caso del Money on Chain es algo similar, ¿no? Bueno, una de las cosas que distingue al Dollar on Chain de otras stablecoins de
cripto, digamos, full cripto, es que tiene un hard peg establecido dentro del protocolo. O sea, vos en el protocolo, si tenés dólar on-chain, le envías $10 on-chain, te va a volver el equivalente a $10 on-chain en Bitcoin. En realidad, esto está construido sobre una sidechain de Bitcoin que se llama RCK. La RCK es, de hecho, los founders también son argentinos, los fundadores. Pero es como un fork de Ethereum, pero que lo minan los mismos mineros de Bitcoin. Y lo que tiene el protocolo de Money on Chain es que tiene este hard peg, que es una cosa que lo distingue, vos no tenés esta volatilidad y lo puede hacer cualquier persona. O sea, si vos tenés Bitcoin, los convertís en RBTC, uno a uno, eso es un mecanismo, una de las cosas que distinguen a RCK, que tiene este mecanismo que se llama POPEC, que permite mintear Bitcoin a Smart Bitcoin y con eso puedes hacer contratos inteligentes y estas cosas, finanzas descentralizadas con Bitcoin. Y una vez que haces estas finanzas descentralizadas con Bitcoin, podés construir cosas como Money on Chain. Y en Money on Chain, una de las diferencias principales es porque te permite poder mandar sin depender de un mercado secundario. O sea, esto lo hace el mismo protocolo a nivel del mercado primario. Vos podés emitir o redimir los tokens contra el protocolo. Si quieren puedo profundizar en cómo lo hace, pero no quiero alargar. Sí, creo que por el conocimiento que tenemos, tal vez no ponernos tan técnicos, sí explicar. Sí, a ver, pregunten siempre de todo. Yo estoy metido 7x24 hace 4 años, full en esto, y muchas de estas cosas no existían cuando empecé. Uno va asimilando un montón de términos y de jerga, así que pregunten. O sea, si no entienden algo es como dijimos al principio, ¿no? Pregunten todo porque es todo nuevo. O sea, no es que hay un posgrado para aprender de esto en la UBA, no hay un posgrado en la UBA para aprender de esto. No se enseña en la universidad todavía, porque esto se inventó directamente de DeFi hace 3 años, el concepto, las siglas no existían. Totalmente. ¿Y creen que, justamente como pusimos en la presentación, que las stablecoins son la puerta de entrada a mucha gente al mundo cripto, teniendo en cuenta que esto que tal vez muchos inversores o mucha gente en general ve a las criptomonedas como algo que es muy volátil y de mucho riesgo, pero justamente las stablecoins vienen a traer la posibilidad de entrar en el mundo cripto sin la volatilidad que tienen otras criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y demás? A mí también lo que me pregunto es el tema de la confidencialidad, digamos. No sé, por decirte, es como que a mí no me interesa que el gobierno o quien sea sepa mis hábitos de consumo, etc. Por eso es que actualmente mi tarjeta de débito, o sea, retiro del banco y manejo todo con cash. Sí. ¿Por qué esto? Porque a mí me interesa la tecnología blockchain por los smart contracts como mecanismo para acorralar al gobierno. Sí, no, de hecho cuando se habla de puerta de entrada al mundo cripto, capaz se puede hablar más generalmente de puerta de entrada al mundo blockchain. Y la realidad es que siempre cuando alguien empieza a usar cripto, digamos, lo más recomendable es que se eduque y trate de entender lo que está haciendo. Por ahí mucha gente entra sin entender de todo. Cuando uno trata de entender lo que es tecnología blockchain, siempre lo mejor es empezar por Bitcoin, que fue la primera criptomoneda, la primera blockchain como conocemos hoy en día y digamos sigue siendo la más importante y seguramente lo sigue siendo por muchísimo tiempo más. Así que creo que ese es un muy... El tema de la confidencialidad y eso, porque digamos, o sea, yo lo que tengo entendido es que vos tenés dos llaves, una llave privada y una... Sí, pero existe, o sea, la computación cuántica es como el gran fantasma de todo lo que es blockchain. Yo no creo que sea... Está visto, ahí cada uno puede tener su opinión. Yo creo que cuando haya computación cuántica, primero van a atacar a los sistemas que tienen mayor dinero. O sea, primero se deberían preocupar los bancos por la computación cuántica. Y segundo, creo que para esa altura ya va a haber soluciones creadas y Bitcoin va a ser más seguro aún porque va a utilizar computación cuántica para proteger su red. Entonces, creo que sí esos son varios los temores que tiene la gente o que se van instaurando en la gente de primero se hablaban de las criptos como transacciones ilegales.
Nosotros hace unas semanas hicimos un podcast en el que hablamos justamente de cuánta realmente de todas esas transacciones se usan para actividades ilegales y es el 0,15%, cuando en efectivo se usa más o menos el 5% para transacciones ilegales. Entonces, son esos mitos que hay que ir derribando. Yo creo que esto que hablaba justamente, tal vez es algo que se ve desde afuera o se le quiere tirar a cripto justamente con alguno de estos argumentos, pero yo iría más por el lado de decir, veámosle el lado positivo y decir, che, cuando tengamos computación cuántica vamos a poder utilizarlo a nuestro favor. Yo no tengo tantos conocimientos técnicos y me cuesta programación, imagínate comunicar. Sí, vos más vas a poder ayudar. ¿Puedo comentar algo de... Vamos de atrás para adelante. De computación cuántica no... La computación cuántica, hasta donde tengo entendido, no soy ingeniero en sistemas, pero usa unos algoritmos que no son buenos para descifrar terminados de Bitcoin. Entonces, no es un factor de ataque. La computación cuántica se podría, o sea, en realidad para las claves privadas están protegidas por algo que se llama SHA-256, es un algoritmo criptográfico, y esto lo hablé, además me tocó personalmente hablarlo con una conferencia con Adam Back. Si lo conocen, Adam Back es una persona que muchos dicen, bueno, Satoshi, yo no creo que sea Satoshi, pero debe haber estado en el grupo de los que impulsaron Bitcoin. Y Adam me dijo muy tranquilo, se cambia el algoritmo para hacerlo un poco más complejo y listo. O sea, no es tan problemático. Y además, de vuelta, los algoritmos de computación cuántica no son buenos para resolver el tipo de algoritmo que utiliza encriptación en Bitcoin. Ese es un mito, o sea, es un mito, lo que se llama también en siglas FAD, Fear, Uncertainty y Disinformation, o miedo, desinformación y incertidumbre, que se pone muchísimo en cripto, en muchas cosas. Después, respecto del anonimato, no usen stablecoins, no usen Bitcoin, no usen nada que requieran que sea anónimo, porque no es anónimo, es seudónimo, y de hecho esto se graba en la blockchain, en las distintas blockchains, mientras que existan esas blockchains, para siempre. Entonces, si uno va a buscar hacer una transacción ilegal o fuera de... pero no digo... O fuera de la... o que no quieras que te encuentren o algo, el peor lugar para hacerlo es con Bitcoin o con cripto. O sea, lo mejor para hacer eso es usar el efectivo. El efectivo, los dólares de billetes crocantes, eso es lo mejor para hacer cualquier cosa ilegal. No existe nada mejor del peer-to-peer o con oro. Eso no deja trazos, salvo todos los billetes que están manchados de cocaína, sabe todo el mundo. Pero bueno, ahí vamos a bajar. Y volviendo a tu pregunta, que era sobre si es la puerta de adopción, definitivamente para mí las stablecoins son la puerta de adopción, y nosotros de hecho hicimos esta stablecoin pega al dólar, porque pensamos que el Bitcoin es espectacular como activo, por un montón de cosas que podría hablar horas, porque me apasiona el tema, pero pensamos que la puerta de entrada a Bitcoin es a través de las stablecoins, porque le evita justamente esa volatilidad. O sea, Bitcoin a largo plazo, desde muchos Bitcoin esperamos que baje esa volatilidad y se convierta en lo que es un instrumento monetario que facilita las transacciones peer-to-peer, o sea, entre personas, sin que puedan intermediar, sin necesidad de tener un intermediario. Eso es lo que busca hacer Bitcoin. Lo que buscamos hacer una stablecoin con Bitcoin de colateral es que eso se pueda hacer sin volatilidad. Saben que si uno tiene una concesionaria de autos, vende un auto, recibe Bitcoin, a los 2 días que quería pagarlo a la fábrica, se bajó el 30% del precio de Bitcoin, no te alcanza. Entonces, la stablecoin, para explicarlo simple, puede ser una concesionaria de autos o puede ser una panadería. En el mismo caso, no se puede hacer finanzas con activos muy volátiles para el día a día. ¿Querés agregar algo más? Sí. Nosotros puntualmente, digamos, desde NUM, un poco lo que también planteamos es, ok, si en el día a día usamos nuestra moneda local, en Argentina tal vez hay varias excepciones que no se usa la moneda local, pero igual en la mayoría de las transacciones del día a día sí se usa, pensar también en la posibilidad de que haya una stablecoin local para también manejar las finanzas con una herramienta más en blockchain que permita hacer lo mismo que otras stablecoins ya hacen atadas al dólar,
con una denominación local. Hoy ya en Argentina, pero digamos, también la idea es para, en el caso de NUM, para varios países de Latinoamérica, y no somos los únicos pensando en esto, digamos, hay muchos otros proyectos que están empezando a aparecer de stablecoins de euro, dólar australiano, dólar canadiense, que están empezando a aparecer en el ecosistema y que van a ayudar muchísimo a que mucha gente se meta en blockchain, sabiendo que por ahí ya saben que existe Bitcoin, pero no le encuentran el caso de uso más allá de que, digamos, y le tienen miedo a esa volatilidad, poder meterse en blockchain y empezar a conocer y quizá construir algún proyecto que ni siquiera toque nunca un activo volátil y que solo use stablecoins para su ejecución. Ahí si querés, sí. ¿Qué diferencia hay con las monedas digitales? ¿No? En el caso de De las atadas al peso, por ejemplo, si vos querés hacer una atada al peso. Ahí como moneda digital puede ser que te estés refiriendo a los pesos digitalizados, como por ejemplo lo que tenés en tu cuenta bancaria, o a una CBDC, no sé a cuál de las dos te referís. Los bancos centrales queriendo impulsar monedas digitales. Ok. A lo que serían, hay un concepto que hablamos al principio de la charla, que son las CBDCs, que viene en inglés de Central Bank Digital Currency, que básicamente, dependiendo del caso y el diseño que tengan esas CBDCs, puede ser cripto o puede no ser cripto. En realidad, casi ningún caso podríamos decir que es cripto, pero una CBDC básicamente sería un banco central que directamente imprima dinero en una blockchain y que le permita a los usuarios de esa blockchain realizar transacciones con ese token, que sería o tendría la misma validez que el propio, en el caso del Banco Central Argentino, que el propio peso argentino. Claro, entonces como que no hay diferencia. Puede haber un montón de diferencias dependiendo del diseño de esa CBDC. Quizá la principal diferencia o la mayoría de los intentos de CBDCs que estamos viendo son en blockchains que serían no públicas o al menos permisionadas o controladas por el mismo CBDC, y eso cambia enormemente el concepto de lo que conocemos como blockchain, y eso ya hace que sea un activo totalmente diferente. Y después depende muchísimo de si ese banco central va a hacer que la CBDC sea obligatoria o no. Si no es obligatoria, hay que ver quién va a querer usar eso, a diferencia de los sistemas tradicionales que ya funcionan y que en muchos casos, para lo que es pago, funcionan bastante bien, más allá de un montón de cosas que se pueden agregar en blockchain. Los sistemas de pagos de dinero digital tradicional funcionan bastante bien en muchísimos países del mundo. Entonces hay que pensar muchísimo el alcance que puede llegar a tener una CBDC, y las diferencias que puede llegar a tener pueden ser enormes, sobre todo porque en la gran mayoría de los casos estamos hablando de que no sería una blockchain pública como las que conocemos, como la blockchain de Bitcoin, Ethereum, que son las que realmente generan una mejora para la humanidad, desde mi punto de vista al menos. Y bueno, Rusia con el tema de la guerra pensaba zafar del bloqueo que tenía con el sistema SWIFT por medio de criptomonedas, con una idea del gobierno. Sí, de hecho apuraron una regulación en Rusia también, y Ucrania de hecho también en medio del principio del conflicto bélico también aprobó las criptomonedas para justamente recibir donaciones de todas partes del mundo. Está siempre este diálogo de, bueno, está hecho esto en cripto, bueno, hay que ver quién lo usa, quién lo agarra, porque lo pueden usar para el bien o para el mal como cualquier otra cosa, ¿no? Sí. Yo creo que este tema de las CBDCs y las stablecoins es para qué, si volvemos a para qué se inventó Bitcoin. Bitcoin se crea como un activo digital, para mí es dinero, que permite a la humanidad poder por primera vez tener un activo digital que uno es soberano sobre ese dinero, ¿no? Uno puede tener propiedad sobre algo digital que es escaso. En el caso de las stablecoins, hay dos tipos de stablecoins. A mí me gusta más la diferenciación por si es puro cripto o si está atado a activos del mundo real y por ende están centralizadas, porque no hay forma de emitir un token que no está atado a un activo del mundo real, como sea propiedad, o sea dólares en banco, etc. Eso sí o sí terminará dependiendo de un tercero que tiene la custodia de ese respaldo. Si vos podés hacerlo puro respaldado en cripto, podés llegar a hacer que todo esté autocontenido en la blockchain, no dependés de una tercera parte, sino que es puro software. Entonces pasa a ser cripto, también desde ese punto de vista. Primero está esa diferenciación entre las stablecoins, y lo que busca para mí las que son puro cripto es justamente no tener que depender de ese tercero de confianza
que para mí, para el motivo por el cual se creó Bitcoin, ¿no? Y nada, la realidad es que USDT cuando surge, fue que USDT Tether es la stablecoin más usada a nivel mundial, pero no sé lo que lo vi, 60.000, 90.000 millones de dólares de ronda de capitalización de mercado. Nada, fue un crecimiento enorme, pero no existían otros modelos, y no es fácil crear otros modelos, realmente lo puedo atestiguar por experiencia propia, que es muy difícil de crear. Y Maker, por ejemplo, lo trató de hacer, MakerDAO con DAI lo trató de hacer y funcionó, pero bueno, en un momento no le anduvo bien el modelo y tuvo que incorporar un activo como el USDC, que está totalmente centralizado, por eso yo a veces digo que es un mix. ¿A qué voy con esto? A tu respuesta. El problema que viene a resolver, para mí, las stablecoins, como era DAI originalmente, o como buscamos con el Dollar Chain, es poder vos tener la custodia de un activo con un precio estable para no verte afectado sobre esa volatilidad. Pero a vos te da la custodia. La CBDC es el caso contrario. Para mí es el caso extremo contra de lo que viene a resolver Bitcoin. Es darle todo el poder, toda la centralidad al Estado. De hecho, esto está siendo usado en este momento en China para censurar con libertades a tal persona, no me gusta lo que haces, te borro financieramente, literalmente. Entonces, yo no creo que prosperen en Occidente, espero, porque creo que tenemos estados con mucha más libertad y con mucho más respeto a los derechos de los individuos. Creo que uno de los derechos es poder tener la propiedad privada, y básicamente esto es propiedad privada del dinero digital. Entonces, creo que esa es la mayor diferenciación. Me parece de vuelta. Lo podemos ir bajando y discutiendo, pero creo que atenta el polo completamente opuesto para lo que se creó Bitcoin. Totalmente. Y lo mencionamos al pasar, esto de las cuestiones regulatorias. ¿Crees que el foco realmente de los entes reguladores a nivel mundial está puesto hoy por hoy más en las stablecoins que en Bitcoin, por ejemplo, que saben que tal vez es mucho más difícil de meterse, sabiendo lo que marcaba Manu, que si tienen, por ejemplo, una stablecoin que tiene una empresa que custodia los activos, es muy fácil caerle a esa empresa, ir e incluso banear a esa empresa, como ha pasado en alguna ocasión, y directamente atacar. Entonces ahí implica que esa empresa que esté emitiendo los criptodólares directamente esté con negociaciones directamente con la Reserva Federal de los Estados Unidos. Sí. Respecto al tema de la regulatoria, hay digamos, dos motivos tal vez legítimos para que los gobiernos regulen la actividad financiera, básicamente para mí por dos motivos que son legítimos, después en la práctica muchas veces terminan siendo usados para motivos no legítimos, que básicamente es todo lo que tiene que ver con actividades ilegales, en donde generalmente se habla de financiamiento del terrorismo, lavado de activos y demás. Y después también regulan la actividad financiera para que justamente haya cierta estabilidad en el sistema bancario, para que evitar que haya cimbronazos, como por ejemplo ocurrió en la crisis del 2008-2009 en Estados Unidos y demás. Son básicamente los dos motivos por los cuales, o legítimos, o por los que se dice, o por los que un gobierno regula los activos financieros. La realidad es que cuando hablamos de stablecoins, esas dos mismas preocupaciones aparecen, ¿no? Tenemos por un lado el mismo miedo que se tiene con cripto en general, de que se pueda utilizar cripto para transacciones ilegales, que ya lo habló bastante bien Manu, es bastante poco recomendable por la trazabilidad que tiene. Pero en segundo lugar, hay un motivo, digamos, que tiene cierta validez de que un Estado trate de regular una stablecoin, sobre todo cuando toma un tamaño muy grande, para evitar de que eso pueda derramar o generar efectos secundarios en otras actividades económicas. Pasó con Terra, que tenía un tamaño bastante grande y terminó, digamos, casi 20.000 millones de dólares era lo que tenía ese ecosistema, la mitad de lo que tienen las reservas del Banco Central, como para que se den una idea. Entonces, hay ciertos motivos que hacen que tenga cierto sentido regular stablecoins, para que evitara que haya un colapso. Y un poco lo que también tienen como disyuntiva estos gobiernos es, ok, quiero regular, pero tampoco quiero frenar la innovación, sobre todo un gobierno que busca promover la innovación y demás, como en general
varios países de Occidente tratan de avanzar en ese sentido, entonces tienen todo el tiempo esta disyuntiva de los gobiernos y por eso se mueven bastante lento y pasan a veces las cosas que pasan, que, bueno, okay, quiero regular, pero no saben cómo, no quieren tampoco impedir cierta innovación y eso es un problema que tienen los reguladores y no querría estar en la posición de un regulador hoy en día porque la verdad es que la innovación en cripto es enorme y es rapidísima. Terra nació y murió en un año, entonces pensar en una regulación es súper difícil, pero creo que van a ir apareciendo ciertos lineamientos en diversas cosas para los emisores centralizados de stablecoins, que tienen cierto sentido que existan, como por ejemplo una certificación de colateral, de respaldo y demás, o ciertas políticas de antilavado de activos, que tienen cierto sentido que existan, de vuelta pensando en una amplitud de casos de uso que tiene el blockchain, que va más allá de, no solamente para mí el caso de la custodia de tus propios fondos, que es capaz lo que hizo nacer a Bitcoin, pero en un montón de otras posibles aplicaciones que pueden tener blockchain que van un poco más allá, o que son distintas a la custodia de los propios fondos, que es un fin súper valioso, pero que también hay otras herramientas que la tecnología blockchain puede brindar. Entonces ciertas stablecoins centralizadas que tengan cierta capacidad para escalar pueden ser bastante útiles para un montón de casos de uso, ya sea para medios de pago, que sería algo súper sencillo, pero también para realizar un montón de otro tipo de acciones en blockchain, como puede ser servicios financieros, préstamos y demás, que también tienen un montón de proyectos y protocolos que están funcionando bastante bien. Y de vuelta, siempre la tecnología blockchain es muy innovadora y es riesgosa por definición, al menos por ahora, pero bueno, es un poco el panorama de lo regulatorio. Y Manu, ¿crees que el gran desafío, o uno de los grandes desafíos que tiene el mundo cripto es hacer una stablecoin que no tenga ese punto único de fallo o ese punto de centralización? Porque nombrabas el caso de DAI, por ejemplo, pero ya tiene dentro de sus activos de respaldo USDC, entonces si atacan USDC están indirectamente atacando a la paridad que puede tener el DAI respecto al dólar. Bueno, de hecho, el fundador de MakerDAO propuso sacar el USDC para que sea de vuelta cripto. El problema es que el modelo no le funciona, o sea, no puede mantener la paridad con eso, y de hecho había toda una discusión enorme de vuelta. Pensemos que DAI es unos proyectos estrellas que dio más o menos inicio a DeFi en el mundo de Ethereum, entonces fue una revolución cuando lo planteó. Hay otros proyectos como RAI y otros que buscan tratar de acercarse a la paridad, pero no han conseguido la estabilidad. Pero sí, a ver, definitivamente las stablecoins, de hecho nosotros cuando creamos el Dollar Chain, toda la búsqueda que hacemos es tratar de tenerlo más cercano a las propiedades de Bitcoin de resistencia a la censura, porque eso es lo que un Bitcoiner, si a vos te interesa Bitcoin, está buscando en el activo, está buscando eso. Si no, usá el dinero en el banco o el dinero en la bolsa. Es un millón de opciones financieras para hacer finanzas centralizadas. Entonces, desde nuestro punto de vista, definitivamente ese es el foco principal que nosotros buscamos. De vuelta, eso no significa que el Tether no tenga utilidad. O sea, claramente el Tether es usado, porque el caso de uso está a la vista de todos. Se traía más Tether que Bitcoin a nivel global. O sea, si uno busca los índices de cuánto se intercambia más Tether que Bitcoin, más que Ethereum, más que cualquier otro criptoactivo. Entonces, hay un caso de uso real sobre las stablecoins centralizadas, pero tienen un punto de ataque enorme, que por ahora yo no creo que los estados vayan atrás de eso, porque son totalmente funcionales. Ahora Tether esta semana anunció 100% va a cambiar con bonos del tesoro, letras del tesoro americano. O sea, nada más funcional para el gobierno americano que tener $70.000 millones en bonos ahí atrapados que lo usa todo el mundo. Pero claramente, para mí, esos son las CBDC que encubiertamente van a tener los estados, porque si hoy en día Tether no le gusta al gobierno americano, por lo que sea, lo que vos haces con esos Tether, te bloquea la cuenta, va a esa adresa, la bloquea. Hace muy poquitito, una entidad gubernamental llamada OFAC hizo eso.
A ver, entonces, en resumen, yo creo que va a haber un mix. Va a haber un mix entre un mundo muy regulado sobre la blockchain, y creo que vamos hacia eso. La gran parte del mundo en blockchain va a ser RegFi o finanzas reguladas. Y vas a tener el resto, que es lo que no puede regular. O sea, Bitcoin, vos preguntabas si puede ser, Bitcoin no puede ser regulado. En el momento que sea regulado, Bitcoin se destruye. O sea, lo que se puede regular es la entrada y la salida del mundo fiat. Pero si vos haces una transacción, yo me junto con vos y te digo, te paso Bitcoin, vos me das cash o me pagás por mi trabajo o te pago por tu trabajo, eso no hay forma que nadie o sea, justamente Bitcoin se llama peer-to-peer cash system, es un sistema de intercambios entre pares. Total. Para ir, ahora vamos a pasar también a preguntas que me parece interesante que se vayan sacando las inquietudes que tengan. Acá tengo anotado un par de aspectos a tener en cuenta cuando uno va analizando una stablecoin y dice, bueno, quiero, por ejemplo, una stablecoin, la que sea, pero las más usadas son las que están ancladas al dólar. ¿Qué aspectos tengo en cuenta o qué tengo que ver? Yo acá anoté 4 o 5 aspectos para ver si estamos de acuerdo. Uno es el grado de centralización, descentralización. Ya lo hablamos bastante respecto a bueno, cómo está respaldada justamente esas criptomonedas que están emitidas y ver qué empresa está por detrás de esas criptomonedas. Y con esto paso justamente al segundo punto. Algo súper importante en lo que respecta a las stablecoins es ver si tienen auditorías, porque lo que ha pasado con Tether es que ha tenido multas justamente por no haber presentado auditorías, que lo que buscan es justamente ver si los activos que emitieron están efectivamente respaldados. Entonces ahí tenemos un segundo punto importante para ver. Junto con eso, bueno, los activos de respaldo, si esas criptomonedas son fiat, con respaldo en fiat o respaldo en otras criptomonedas, es otro aspecto a tener en cuenta. También obviamente ver el equipo que está por detrás, lo de Justin Sun con todo el sistema de Tron, ya se podía ver también por la arrogancia que manejaba en las redes sociales. Yo, por el personaje que es Justin Sun, perdón, Justin Sun no, Duquan, perdón. Lo estaba matando por adelantado a Justin Sun, no. Te estás adelantando, ¿no? Me estoy adelantando, tiene un perfil un poco más bajo, pero... Tether es la empresa que está por detrás de USDT, que es la stablecoin anclada al dólar más utilizada. T-E-T-H-E-R. Tether. No sé, nosotros lo que podemos ver es directamente, bueno, si esa empresa tiene auditorías o no. Después de mucho tiempo, ahora creo que tiene una situación ya mucho más sana Tether, porque hace un tiempo se hablaba de que no tenía efectivamente el respaldo de todas las monedas que había emitido y se sometieron a un montón de auditorías. Y después también ver esto de los tokenomics, de cómo funcionan justamente estas criptomonedas, me parece súper interesante. No sé si quieren agregar algún aspecto más para analizar justamente a la hora de elegir, bueno, con qué stablecoin moverse. Bueno, mucho de lo que decís es sobre todo para que es el holder, ¿no? O sea, el que tiene una stablecoin y efectivamente la holdea. Creo que eso es todo lo que mencionaste es súper importante. Después hay muchísima gente que por ahí utiliza una stablecoin únicamente por un momento muy corto de tiempo para cobrar, pagar o realizar una transacción. En ese caso, para el que la use es importante saber, tener un poco más de información acerca de en qué redes a veces circula esa stablecoin o dónde la puede cambiar, o también el precio en general, si tiende a estar casi siempre cercano a uno o al valor objetivo que tenga o no. Eso, digamos, para lo que es la usabilidad de lo que es medio de pago, hay personas que no les interese quizás holdear, pero sí usarlo como medio de pago cobro. Esas cosas también son importantes, ¿no? Saber que va a poder usar o poder intercambiar fácilmente y rápidamente esa stablecoin, siempre hablando de los casos más de uso más rápido, ¿no? No sé si ahí tenían una pregunta, creo por el fondo levantar la mano, ¿no? No, yo quería agregar que la capitalización del mercado también. Bueno, sí, va un poco en línea a lo que, digamos, a esto que menciono, digamos, usualmente mientras más capitalización de mercado, no necesariamente habla de que sea un producto o un proyecto mejor, Terra era muy grande, pero sí al menos te indica de que tiene un buen volumen y lo vas a poder intercambiar a un buen precio en general. Y respecto a lo que decide el equipo, eso, digamos, por ahí es importante al principio de un proyecto. En el largo plazo puedes tener el mejor equipo del mundo, pero si los tokenomics no cierran, si Duco era la mejor persona del mundo, digamos, por ahí posiblemente hubiese pasado lo mismo. Sí. Así que... yo creo que de vuelta, si
tenemos dos modelos, ¿no? Un modelo que es puro cripto y el otro que es centralizado. En el que es centralizado sí entran todas estas cosas que vos mencionás, cuán regulados están, cuán transparente es, qué tipo de auditorías tienen. Yo igual siempre digo, o sea, estas stablecoins son en general muy poco reguladas todas. El Tether tiene su sede en las Islas Caimanes y está ubicado, ahora parece una Big Five auditándolo. Pero bueno, acá estamos en la Facultad de Ciencias Económicas, supongo que el caso Enron lo habrán estudiado todos, el caso Arthur Andersen, como desaparecieron la Big Five con una auditoría que era trucha, para decirlo en argentino. Entonces, acá lo que hay que entender cuando uno usa Tether o usa USDC o uno usa cualquier stablecoin centralizada es que uno está delegando confianza en una entidad centralizada que tiene tu dinero. Es un banco cripto, o sea, básicamente es eso. O sea, tienen tus fondos y te dan un token a cambio que es una promesa de pago. Vos lo que tenés es un crédito. Y eso no significa que vaya a desaparecer y que yo no lo use. O sea, nada, a mí me han pagado con Tether, genial, lo recibo, lo de vuelta y lo cambio por Bitcoin inmediatamente, que no me lo pueden sacar. Es una promesa de pago cuando se es crédito. En los casos de stablecoins como el Dollar Chain, ustedes lo que están teniendo es acceso a un software que está desarrollado en la blockchain, que es transparente, que ustedes lo pueden analizar, que les puede gustar o no les puede gustar. Pero lo que hay de diferencia es la transparencia. O sea, y las reglas están escritas en la blockchain, están protegidas por la minería de Bitcoin, básicamente. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? O sea, uno no puede ir y romper esas reglas. ¿Qué riesgos tienen en estos casos? Son riesgos de software, claramente. O sea, así como Bitcoin es un software experimental todavía después de 12 años, las stablecoins como el Dollar Chain o cualquier modelo que sea 100% cripto son modelos experimentales, son nuevos. De hecho, este mes, cumplimos el 5 de octubre, 3 años que está desarrollado esto. Y cuando lo inventamos, cuando lo queríamos hacer, nos decían, ustedes están locos, esto no se puede hacer, es imposible. PhD en finanzas, licenciados en computación de la UBA, medalla de oro, nos decían, esto, primero nos decían Bitcoin es un Ponzi, después nos decían, bueno, esto es interesante, después terminó este profesor siendo coautor del white paper. Entonces, es algo que es nuevo, o sea, es muy nuevo, entonces tiene que pasar tiempo para que se demuestre que efectivamente no hay ningún bug, no haya nada. Tiene sus pros y sus contras, o sea, eso lo quiere decir, como decimos en Bitcoin, no confíen, verifiquen, estudien, don't trust, verify, es como se dice en Bitcoin, y nada, me parece que no hay un modelo perfecto. Y justamente para el que pregunta, bueno, es decir, con estos riesgos que tienen asociados a las stablecoins, ¿qué casos de uso le encuentran o en qué le ven justamente las ventajas para usar stablecoins? Porque si no digo, bueno, me quedo directamente, como decís, con los crocantes, con los dólares abajo del colchón y listo. ¿Qué casos de uso encuentran justamente en las stablecoins? Bueno, obviamente que, digamos, podemos hacer algunas comparaciones respecto al dinero físico, que es la mucha mayor facilidad para transaccionarlo, digamos, sobre todo pensando en algún volumen un poco más grande, eso sobre todo de vuelta comparando contra dinero en efectivo para hacer una transacción de compra-venta, eso es muchísimo más ágil, muchísimo más fácil. Obviamente la experiencia de usuario de cripto tiene muchísimo por mejorar, depende de que la otra persona también tenga cierto conocimiento en cripto, depende de la entrada y la salida fiat que tengas vos y que tenga la otra persona, pero sin duda que para la transaccionalidad va a ir mejorando muchísimo la experiencia de usuario, entonces transaccionar, pagar, comprar y vender en Bitcoin va a ser algo, en stablecoins, en Bitcoin también, pero digo en stablecoins, va a terminar siendo algo muchísimo más usual en el futuro y a medida que pase el tiempo eso va a ser moneda corriente. Y después, algo que al menos puntualmente desde NUM hacemos mucho foco es la posibilidad de tener herramientas financieras, que obviamente existen en el mundo tradicional, existen en el mundo centralizado, pero también se pueden tener en blockchain, quizá en el exchange que uso todos los días, para comprar o vender cripto donde tengo mi tarjeta, como muchos exchanges, tener esas herramientas de poder tomar un crédito, poder generar rendimientos en una stablecoin, eso sin duda son casos de uso muy buenos, que existen en el mundo tradicional, pero que también va a haber y va incluso, en mi opinión, van a incluso superar en volumen a los del mundo tradicional en algunos años. Totalmente.
Bueno, casos de usos infinitos, o sea, todo lo que se puede hacer en el mundo tradicional se puede hacer con DeFi, con STB. ¿Escucharon? Sí. Ahí está, no sé, a veces se engancha, a veces no. No sé si te va a tocar algo. Pero si no me escuchan, avisen. No, a ver, las stablecoins, desde mi punto de vista, es la puerta de entrada a crear finanzas DeFi, finanzas descentralizadas y libres en el mundo cripto. O sea, sin stablecoins es muy difícil que crees mercados de dinero, money markets, sistemas de lending, de crédito, de borrowing, préstamos, flash loans. O sea, hay un mundo que es enorme, que está explotando, y todo eso parte de tener primero una stablecoin. O sea, eso te lo facilita. Y a partir de esos productos se pueden llevar también al mundo CeFi, o sea, y se ha llevado al mundo CeFi por todos lados. Y perdón, yo este tema que lo compartí, son cosas que me parece que son importantes para todos, ¿no? O sea, el tema de que estar atentos a revisar los modelos de todas estas cosas, pues si no pasan las cosas como Luna Terra, ¿ok? Y como ahora está pasando para mí con Tron y con USDT. USDT es nada, a mí me parece una gente genial, está súper usada, caso de uso. O sea, si yo tengo amigos en Venezuela que le tienen que mandar pagos a Venezuela, nada, es genial. Y yo también lo he usado. O sea, porque capaz que no tenés liquidez en el stable que necesitas en ese momento y lo transás, cualquiera se puede recibir, ir y comprar de cripto una stable, sacarlo y pasar una transferencia a quien necesite, un familiar, por lo que sea. Una ONG lo puede usar, o sea, es infinidad. Lo que trae es libertad sobre las finanzas. Es una libertad mucho más acotada, digamos, está centralizada la stablecoin, pero es una libertad al fin. O sea, con USDT, con USDC, con DAI, con cualquiera de estas estables, vos podés tener ahorros denominados en moneda extranjera. También podés tener, te da un acceso sin cupo, simple y sin cupo a poder acceder a un instrumento denominado en moneda extranjera que en el sistema tradicional, y esto no es un problema de Argentina, es un problema de Argentina, de Colombia, de Brasil, de Nigeria, del Líbano, de Zimbabue, nada, es un problema de la mayor parte de la población del mundo. Entonces, claro, un americano una stablecoin no necesita, porque puede abrirse una cuenta en el Chase Manhattan Bank y listo. Pero esto es traer parcialmente lo que viene para mí Bitcoin a dar, que es libertad financiera, pero sin volatilidad. Claro, totalmente. Ahí están, bueno, varios casos de uso mencionó Manu justamente, esta posibilidad de transaccionar con total libertad o con mayor libertad que en los sistemas tradicionales. Siempre pongo el ejemplo, si quiero transferir $100.000 un sábado a la noche a alguien que está en Europa, no lo podría hacer por los sistemas tradicionales, seguramente tendría un periodo de bloqueo, tendría que tener la posibilidad justamente de transferirlo y pedirle permiso a un banco, a un gobierno, etcétera, y en cripto lo puedo hacer en cuestión de minutos, sin pedirle permiso a nadie, y eso es algo súper importante, que uno se siente que es dueño realmente de su dinero. Y a su vez esto que decía Manu, bueno, nos podemos dolarizar para aquellos que tal vez quieren tener la posibilidad de dolarizar su economía. Las monedas estables son una forma de no estar atado a la volatilidad de otras criptomonedas y es una buena puerta de entrada. Y bueno, también paso el chivo en Decrypto, rinden los USDT al 9% anual. O sea, si los tuvieran los dólares, los crocantes abajo del colchón, se están depreciando porque con la inflación que tenemos el poder adquisitivo de las monedas también es cada vez menor. Y con esto tienen la posibilidad de generar rendimientos y quizás el día de mañana, como puede tener el objetivo alguno de los que están acá, tener un sueldo, un ingreso fijo de manera pasiva gracias a esas stablecoins que tienen invertidas y que todos los meses le están dando un rendimiento. Entonces también se abren este abanico de posibilidades en donde justamente, como decía Manu, se le abre la posibilidad al mundo financiero a un montón de gente que estaba excluida justamente de estos sistemas y la posibilidad de que en un par de clics acceder a un montón de productos súper interesantes. Hacer una pregunta. Sí. Y otra cosa que a mí me frenó a la hora de empezar con las criptomonedas era, o sea, ¿cómo me hago yo del efectivo? Yo
La entrada y salida es súper... Ese es otro de los mitos, está bueno marcarlo. La entrada y salida al mundo cripto, hoy por hoy, tal vez cuando arrancó Manu, cuando arrancó José, que está ahí atrás, era súper complejo porque justamente no había el gran abanico de posibilidades que hay hoy en día. Nosotros desde cripto podés comprar desde 100 pesos, transferís a tu cuenta, comprás cualquier cripto, la podés invertir ahí mismo y en el momento que quieras salís, vendés la cripto contra pesos, transferís pesos a una cuenta a tu nombre y listo. O sea, no hay mayores inconvenientes en eso. Supongo que habrá, pero son... La comisión es nada más en el retiro, que es una comisión que cobra directamente el banco, que no depende directamente de cripto, entonces en ese sentido... Depende de cada... Claro, depende del banco, pero sí, está esto importante remarcar que incluso vos podrías el día de mañana contratar, como dijo Manu, a alguien para que trabaje para vos y le pagás en USDT, por ejemplo. O yo podría trabajar para hacer un trabajo freelance para alguna empresa del exterior y cobrar en USDT, y esos USDT los vendo si quiero o compro cualquier otra criptomoneda, y es totalmente sencillo. Como no es realmente un limitante la entrada y salida al mundo cripto, hoy por hoy es mucho más sencilla. Sí. Sobre todo en países como Argentina. En Argentina con un montón de restricciones por un montón de cosas, por suerte, una cosa que tiene es una industria, digamos, resiliente. No, pero además una industria como de cripto, con exchanges que facilitan la entrada y salida, que en mi caso, de hecho, inicialmente empecé de esa manera, ¿no? Abriendo una cuenta, transfiero un poco, después tenés otras opciones, ¿está bien? Que a veces son más complejas, o sea, hay temas del manejo de carteras autocustodial, o como realmente son wallets, o sea, las wallets son autocustodial, tiene su complejidad, la tienes que saber usar. No es rocket science tampoco, pero lo puedes hacer, o sea, puedes ir y usar de cripto para ir, comprar y después llevarlo y tenerlo en tu cartera fría, digamos, si quisieras podrías hacer eso. Pero realmente tener opciones como de cripto y un montón de otros exchanges que hay en Argentina facilita muchísimo la vida. Yo comento también, el caso de Zimbabue, una persona que conozco, con la cual trabajo muchísimo día a día, no hay ni un exchange en Zimbabue. En casi toda África, en muchos países están prohibidos. Entonces, son facilidades que por suerte acá todavía sigue funcionando. Pero bueno, cambia. No sé si... Sí. Vamos con las preguntas. Bueno, a ver, todas las cosas tienen su riesgo, ¿no? Y yo lo que veo de las stablecoin en el sistema no es lógico, ¿no? Donde yo deposité, no me aseguran que voy a hacer la transferencia a mi billetera virtual, ¿no? Porque me cansé de llamar y no tiene nadie. ¿Quién te acepta? Te atiende así, no, se perdió en el aire. Sea por lo que sea, ¿no? Te equivocaste de la dirección o lo que sea, pero se perdió en el aire y no desapareció. Ese es un riesgo, ¿no? Sí, ahí sí. Hay que hablarlo, porque no es que esto es seguro, todas las cosas para mí tienen su riesgo. Bueno, yo lo aprendí en esa experiencia. Después pasando así a broker, tarda un montón, ¿no? A veces llegar de acá, era 96 horas. Bueno. Y si no llega, y vemos ahí con el técnico de qué sé yo, que soluciona el problema en 24 horas. Listo. Pasó, ¿no? Pero yo no entiendo a veces esos inconvenientes por qué pasan. En realidad, sí que me pasó con poco dinero. Pero si llega a pasar estas cosas, una cierta cantidad de dinero, yo no se va a querer matar. Ponerle esos riesgos veo nomás, pero después lo que es como una herramienta financiera que puede llevar a un nivel económico bueno, olvídate que sí. Pero está bueno que se habla, que se tiene que hablar, ¿no? Sí, con respecto a la primera parte que creo hablabas de las billeteras cuando son self-custodial, siempre me confundo el término. Cuando uno es directamente dueño de sus activos y tiene una billetera fría que tiene justamente sus 12 palabras, tiene esto, que la frase dice con un gran... ¿Cómo es? Un gran poder viene una gran responsabilidad. Exacto, con un gran poder viene una gran responsabilidad y decir, bueno, vos querés ser 100% dueño de tu Bitcoin, de lo que sea, y querés tener una billetera que solo la manejes vos, sos responsable justamente vos de tener esos activos, y que si vos perdés el acceso a eso no le podés reclamar a nadie porque vos sos 100% dueño de eso. Entonces ahí es donde está esto de que viene una gran responsabilidad.
pero tenés opciones como Decrypto y otros exchanges que te permiten justamente tener tus criptomonedas de una manera mucho más sencilla, como si fuera el hecho de un home banking, por así decirlo, y que en Decrypto tenemos el equipo de soporte que es magnífico, de las mejores cosas que tenemos, que en menos de un minuto te contestan. Entonces no sé cuál fue tu caso puntual, pero en Decrypto sabes que te contactás con soporte y al toque te solucionan el problema. Entonces en ese sentido sí no hay ningún problema. Sí, esto que mencionabas, que es algo importante, decir, bueno, cuando tenés distintas blockchains, distintas redes, si uno transfiere, por ejemplo, Bitcoin a la blockchain de Ethereum, van a quedar en la nada y uno va a terminar perdiendo los activos, o creo que hay un par de soluciones que buscan volver a recuperar esos fondos, pero es súper complejo. Sí, obviamente ahí está el desafío de decir, bueno, son tecnologías nuevas, bueno, tenemos que apostar a la educación y enseñar cómo funcionan y también buscar cómo simplificar desde la UX y demás para que una persona no tenga ese problema y que tal vez si pone una dirección equivocada directamente le salte un cartel de error y que no tenga la posibilidad de acceder a hacer esa transferencia. Pero son todos desafíos que obviamente están a futuro y que justamente al ser algo innovador, algo totalmente nuevo, se está construyendo sobre la marcha y creo que en todos esos aspectos que marcás se va a ir mejorando mucho. Y para los principiantes, ¿alguna recomendación sobre algún canal de YouTube o mismo de ustedes? No sé, algo CryptoBecker. Yo estoy creando contenido, CryptoBecker. CryptoBecker. Becker, mi apellido ahí, Crypto con Y. Te paso el chivo ya que estamos. La verdad es que uno de los motivos que tengo es poder ayudar a la mayor cantidad de gente posible que se meta al mundo cripto. Lo hacemos de manera totalmente gratuita. Nosotros de Cripto estamos dando siempre charlas. Las charlas introductorias, generalmente ya dimos 2 charlas introductorias acá en la UBA que tuvieron muy buena convocatoria. También damos charlas virtuales a través del canal de YouTube de Decrypto y siempre buscando hacer distintos espacios para hablar sobre los distintos temas relacionados con cripto. Y después si querés escribirme te puedo pasar lecturas recomendadas. Creo que lo que mencionaba Manu al principio de entender qué es el dinero para el que le gusta leer y demás, Patrón Bitcoin es lectura obligada. Es un libro en el que recién en el 9º capítulo creo que hablan de Bitcoin, en todo el resto de Patrón Bitcoin de Saifden Amos. Sí. Hay muchos sites de interés que pueden buscar. En español yo creo que la mejor fuente que hay para Bitcoin, hay un site que se llama, además del canal obviamente de Axel, le falta ahí, no me pusiste el chivo. Ahora sí, no lo puse. Solo Bitcoin, solo Bitcoin. Yo soy medio Bitcoin maximalista, como ya se ha dado cuenta. Pero Solo Bitcoin es un sitio gratuito, abierto, y solobitcoin.com. Sí, solo Bitcoin. Está armado por un podcaster español que se llama Lunaticon, que es una persona que después de Axel es una persona que no se escucha. Es muy bueno. Igual ellos están muy focalizados en lo que es Bitcoin. Que creo que es difícil que te equivoques, o sea, empezando por ahí, ¿está bien? Como para empezar, y ahí hay mucha información, después infinito. Abrite una cuenta en Twitter y sería alguno Bitcoin. Cuidado, igual, hay que escuchar varias opiniones siempre. Y después recomendación tal vez más para los que por primera vez van a comprar, usar, hacer una transacción. Siempre traten de hacer una transacción por primera vez con poco dinero, una transacción de prueba. Por suerte en blockchain no hay mínimos, se puede transferir desde 0.00001 Bitcoin o USDT. En la mayoría de los exchanges también los mínimos son muy bajos, así que tómese su tiempo, los costos en general son bajos, así que la primera vez que transaccionen traten de usar montos chicos. Se pueden usar testnet. Las testnet son redes de prueba. Testnet, si en algún momento van a hacer algo custodial, o sea, yo recomendación de vuelta, empiecen con algo. Yo empecé con Sapo, que es una empresa también de origen argentino, ya no opera más en Argentina, pero era un Decrypto, abrí una cuenta, mandé pesos, o sea, nada, pero es una forma muy segura de empezar porque si tienes un problema lo llamas Axel. ¿Entendés? Si vos usás una billetera custodial, tienes un problema, no puedes llamar a Satoshi, no te va a responder. Entonces
que aprender, y eso requiere responsabilidad, como has dicho recién. Entonces, hay un montón, pero tiene una curva de aprendizaje, no es ir a la NASA, o sea, realmente, es algo que puede aprender cualquiera que tenga un poquito de ganas. Pero puedes empezar por ahí y después, si vas a usar, acordate siempre que está en esta red de prueba, puedes tener el Bitcoin de Testnet, Ethereum de Testnet, USDT de Testnet. Sobre todo si vas a empezar a hacer después del día de mañana cosas más complejas, puedes probar dinero de juguete, lo podemos usar. Tengo $2 colocantes, no pierdo plata cuando lo muevo de acá para allá, lo paso a peso, Y tiene sus costos, o sea, sí, hay costos de transacciones que vos para mover dinero sí, pero te puedo asegurar que sale mucho más barato que usar el sistema financiero tradicional. En general, sale mucho más económico y además lo puedes hacer, o sea, si yo te digo, bueno, mañana mandá o ahora tengo a esta persona en la China que quiero que le mandes 10.000 o $2.000 o millones de dólares. Con Bitcoin lo puedes hacer en 10 minutos una transacción en Bitcoin con, no sé, 50 centavos de dólar, Luis, más o menos. Se puede hacer arbitraje, ¿no? También se puede hacer muchas cosas. Tienen preguntas, si no también quería que nos cuenten un poquito más de los proyectos en los que están. Fuimos mencionando, tal vez Santi, para empezar, acerca de NUM Finance, de NUARS, hablamos de stablecoins, de economías emergentes. Ya está el NUMPEN del peso peruano y NUARS en peso argentino. Quiero saber bien el objetivo que se planteaban desde NUM Finance de por qué crear una stablecoin anclada al peso, y esto de decir, bueno, che, si nadie quiere tener peso, ¿por qué hacemos una stablecoin que justamente sigue el precio del peso? Perfecto. Ahí, digamos, desde NUM Finance somos un emisor de stablecoins que siguen a monedas de países emergentes. Ya lanzamos NUARS y NUPEN, pero básicamente ahora gran parte de nuestro foco por ahora está en NUARS y pronto se viene NUMXN y NURL. Y básicamente nuestra intención principal desde NUM es dar una herramienta a los latinoamericanos puntualmente para que tengan la posibilidad de una herramienta más para generar, para poder manejar sus finanzas en cripto y con la simpleza que a veces ya está empezando a tener cripto respecto al sistema financiero tradicional. Hay, por ejemplo, en Argentina más cuentas en exchanges como de cripto y demás que cuentas abiertas en Alix o en sociedades de bolsa, a excepción de sacando Mercado Pago, que puntualmente esas cuentas son un montón, pero si sacamos esas, hay más cuentas en exchanges que en sociedades de bolsa. Entonces, darle la posibilidad a los usuarios latinoamericanos que necesitan una herramienta fácil, sencilla para manejar sus finanzas y donde puedan quizá hacer transacciones, pagar con una tarjeta prepaga, tomar un préstamo, generar rendimientos en stablecoins de dólar o en una stablecoin de moneda, en una stablecoin de dólar, sumarle la posibilidad también de realizar esas transacciones nominadas en moneda local. Y eso de alguna manera también separa en dos un poco la entrada a cripto, ¿no? Uno cuando entra a cripto no solamente está comprando cripto, sino que también o está comprando dólares o está comprando un activo más volátil como Bitcoin y Ethereum. Con una stablecoin de la moneda local uno puede entrar a cripto, entrar a blockchain con algo súper sencillo que conoce todos los días, con la moneda que usa todos los días, y después seguir quizá también profundizando en otras herramientas o en otras stablecoins que no sean de la moneda local o en otros productos. Entonces, un poco es dar una herramienta más para facilitar la entrada y salida y a su vez ofrecer la posibilidad de tener productos financieros nominados en moneda local para los argentinos en el caso de NUARS, pero para los mexicanos en NUMXN, brasileños en NURL y demás. Y para el roadmap dijiste esto de el peso mexicano y el peso, el real brasileño. ¿Qué otra cosa tiene en el roadmap? ¿Es el hecho de llevar justamente NUARS a otras blockchains? Sí, hoy estamos en la blockchain BNB Chain, que fue, digamos, básicamente es nuestra primer blockchain y es una de las blockchains más usadas en Latinoamérica, pero nosotros pensamos nuestro proyecto para que sea un proyecto que esté en múltiples blockchains, así que pronto vamos a lanzar seguramente en otras blockchains. Y no solamente esas monedas, más adelante seguramente NUCOP del peso colombiano, NUCLP del peso chileno, y después seguir sumando más exchanges para que se sumen al proyecto, con Decrypto pronto ojalá,
Y bueno, esos son como los principales hitos que tenemos por delante. Y Manu, de Money on Chain, ya estuvimos hablando de qué es Dollar on Chain, justamente una stablecoin backupeada en Bitcoin. Tal vez la pregunta te la hago más por el lado de qué le falta o a qué apuntan respecto de justamente a abarcar la mayor parte del mercado, de generar que Dollar on Chain sea tal vez la stablecoin más utilizada o una de las más utilizadas. ¿Están apuntando justamente a eso? ¿Es el gran desafío que tienen desde Money on Chain? A ver, sí, claramente el desafío de la adopción, la adopción masiva va de la mano de los de cripto de la vida, y claramente estamos conversando con los de cripto de la vida como de cripto sabe, para que lo listen ahí para facilitar el acceso a la gente que no está, que no tiene Bitcoin y no sabe cómo convertirlo a Bitcoin en Smart Bitcoin de manera descentralizada usando un Trezor, una wallet de manera no custodial y convertirlo en Dollar on Chain, o usar las otras cosas, ¿no? Es un protocolo bastante amplio, pero claramente la forma de adopción masiva es a través de la puerta de entrada, que yo creo que es y va a seguir siendo el mundo cripto fintech, lo podríamos llamar, que son los exchanges como de cripto, que tienen un rol central en facilitar esa adopción. Eso eso muchas veces depende de los mismos exchanges. O sea, nosotros estamos en una red nueva, o sea, Ethereum es una red que tiene mucho tiempo, y hubieron otras. Esta es una sidechain de Bitcoin. En Bitcoin es muy novedoso. Los bitcoiners son muy conservadores, así como dentro de la fauna, digamos, que hay en el mundo cripto, los bitcoiners somos muy conservadores, hacen poco DeFi, usan poco estos instrumentos. Y esa revolución se dio en Ethereum fuertemente y después se abrió a otras redes. Yo creo que va a llevar tiempo para esa adopción, y después estamos trabajando en otros productos, o sea, en evolucionar este protocolo, este software, a tener, no sé, un Euro on-chain, un Won on-chain, una moneda coreana, que son cosas que usuarios, o sea, por ejemplo, coreanos nos han pedido, o europeos nos han pedido, pues necesitan ese tipo de instrumentos. Eso facilitaría hacer, por ejemplo, Forex de una manera censorship resistant, o decimos censorship resistant, perdón, de vuelta a la jerga, en inglés es resistente a la censura, o sea que un gobierno no lo pueda pagar, o una entidad centralizada no lo pueda limitar. Esto es llevar finanzas descentralizadas de manera abierta sobre Bitcoin con múltiples opciones. Peso argentino, peso peruano, lo que sea necesario. O sea, estamos solucionando el protocolo para que sea multicurrency. En principio sobre RSK, pero también vamos a ir a otras redes. Así que nada, estamos trabajando a full. Súper interesante ambos proyectos. Tenemos 5 o 10 minutitos si quieren de preguntas relacionadas con el tema. No sé si alguno quiere levantar la mano. Sí. Más que nada a Manuel, igual si quiere contestar, me sirve todo lo que puedan contestar. Vos hablas de Bitcoin, lo nombraste un montón, y yo vengo del palo de la informática, así que bueno, si digo alguna burrada económica, corréjame. Pero cuando entendí cómo funciona la validación de transacciones, de cómo funciona toda la blockchain de Bitcoin, después pasé a entender la de Ethereum, y me pareció como más todavía, como mejor, como que de repente en vez de validar solo transacciones económicas, podés meter ahí código, y esos son los smart contracts, y de repente hay un rol de como un escribano digital que es el que programa esos smart contracts. Hay un lenguaje, Solidity, que es el mejor pagado del mundo, y entonces yo estoy como más metido en la parte de Ethereum, porque me llama mucho más la atención, como que me parece algo que puede crecer, que no me da la imaginación para, qué sé yo, el día de mañana me puedo casar y lo hago en un smart contract, ¿no? Es como que el límite es la imaginación. Podés comprar un auto y que en vez de estar validado por el gobierno, mirá que no hay vuelta atrás después. Queda la blockchain para siempre. Ahora lo último que pasó fue el cambio de la manera de validar los bloques, que pasó de proof of work a proof of stake.
escuchando gente que habla de Bitcoin, 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 Bitcoin. ¿Por qué? Luis, ¿me ayudas? No, hay mucha gente que... A ver, yo creo que todo lo que trajo Ethereum con Smart Contracts es revolucionario y de hecho el protocolo que nosotros construimos está sobre un quasi fork de Ethereum, o sea, usó el componente de los Smart Contracts, pero lo que no usa es la moneda de base, que es Bitcoin. O sea, vos logueás Bitcoin en la main chain, o sea, en la red de Bitcoin y se libera en otro lado, entonces no tenés la necesidad de usar ese asset que se llama Ethereum. ¿Está bien? Entonces, algo que es importante entender, a mí Ethereum me parece genial, pero está probado, o sea, está comprobado, puedes ir y usar RSK. Todo lo que puedes hacer sobre Ethereum se puede hacer, no solamente sobre RSK, se puede hacer en Binance, se puede hacer en Avalanche, se puede hacer en múltiples blockchains. Entonces, desde el punto de vista de Ethereum como asset, me parece interesante como un token de utilidad, como es el petróleo, el carbón, o sea, es un gas que se usa para ejecutar algo. Pero para mí Bitcoin lo que crea es dinero digital escaso y es una singularidad que se dio en la humanidad y que no es repetible. O sea, si fuera repetible, algo dejaría de ser escaso. O sea, por simple lógica, dejaría de ser ese invento posible. Entonces, para mí, desde el punto de vista de money, de dinero, a largo plazo como asset, tiene lógica que Bitcoin sea el asset que nos pongamos de acuerdo, porque es un invento social del dinero, que sea el asset. Y después hay un montón de cosas que podríamos conversar, como la prueba de trabajo contra a mí no me parece algo brillante, sinceramente, o sea, me parece que va contra Ethereum, que hayan pasado a prueba de participación. Pero nada, porque en realidad lo que hace es pasa a tener para mí reduce la descentralización. O sea, vos lo que tenés ahora es una cantidad de personas que tienen que tener como mínimo $50.000 o $40.000 y esos pasan a ser los validatores. Entonces, vos antes las reglas las ponían de una manera que no tenías que tener un stake. Acá el que participa en las reglas son ciertos actores. Y eso lleva a una centralización y de hecho hoy en día hay 6 entidades que tienen 5 o 4. No recuerdo cuántos son, 60%. Más del 60% Lido, del stake. Coinbase. Y eso le creó, de hecho por la misma gente de Ethereum, un vector de ataque de los gobiernos enorme. Que todavía no lo ejecutaron. Y no sé si lo van a ejecutar. Pero lo podrían hacer. O sea, no tienen más que mandarle una orden ejecutiva del gobierno americano a Kraken, a Coinbase, a 2 o 3 más, y hacen lo que quieren. Pues te puedo asegurar que van a hacer lo que quieran. O sea, que funcionó este cambio de... Para mí eso es... A ver, sí, funciona de un montón de cosas, pero lo hace mucho más atacable a la red. Para mí le reduce enormemente la defensa, o sea, le achica la resistencia de la censura. Hay charlas larguísimas sobre esto, es un debate súper interesante, pero bueno, es de horas, o sea, después te puedo pasar uno. No, pero me interesaba qué opinabas vos. Sí. Yo vengo más del palo de Ethereum, pero igual, digamos, sobre todo de la primera parte, coincido casi todo lo que dice Manu, en el sentido de que Bitcoin es un activo muchísimo más único y prácticamente imposible de replicar. En ese sentido, en el largo plazo yo visualizo que Bitcoin va a existir por muchísimo más tiempo. En el caso contrario, en el caso de Ethereum, no pienso exactamente lo mismo, pienso que es un entorno muchísimo más innovador y que las blockchains del futuro van a tender a ser, las que usemos para un montón de cosas van a tender a ser mucho más parecidas a lo que es Ethereum, pero eso no quita que Bitcoin seguramente va a seguir existiendo en un futuro. No quiero hablar de precio, pero seguramente va a ser un activo valioso en el futuro. Después yo pienso diferente en términos de lo que sí es dinero o no Bitcoin. Para mí no es dinero y va a ser muy difícil que en un momento lo sea, pero no quiere decir que va a ser, pero digamos, si me preguntas a mí qué blockchain va a seguir existiendo seguro en muchísimos años, segura Bitcoin te la pongo primero antes que cualquier otra.
Y el fundamento de los dos es la escasez. No, en el caso de Bitcoin, digamos, todo protocolo puede ser modificado, pero en el caso de Bitcoin es muchísimo más fuerte. O sea, la posibilidad de modificar eso es mucho más difícil. Sobre todo dependiendo de qué es lo que uno quiere hacer. O sea, de vuelta, el Ethereum es un entorno, como vos decís, de desarrollo y sobre el que se puede construir muchísimo más y más creativo, más entretenido, paga mejores sueldos capaz, como dijiste en un momento, pero es muy diferente. Son dos cosas que son muy diferentes y para mí está buenísimo que existan las dos, pero si visualizo de acá a 20 años, capaz Ethereum no va a ser la principal red de smart contract que tengamos. Hoy, para mí, muy difícil que alguna en el corto plazo no veo a ninguna reemplazándola, pero acá a 20 años no pongo las manos en el fuego como las puedo poner por Bitcoin, digamos. ¿Cómo queda Bitcoin entonces? No, las dos. Creo que hay que entender el fin específico que tiene cada una y saber que los dos son proyectos súper importantes que aportan al ecosistema. Viendo Bitcoin tal vez como reserva digital, como reserva de valor justamente, y entendiendo que puede ser dinero que no requiere intermediarios y el dinero más descentralizado, por así decirlo, del mundo, y sí entender esto que mencionaba Manu y también Santi, de las funcionalidades que se están creando sobre Ethereum justamente. Entonces, podemos convivir tranquilamente con las dos, no es necesariamente decir uno o lo otro, por eso a mí particularmente el término maximalista en ninguno de los dos casos me gusta, porque parece que hay una rivalidad y una grieta que tiene que ser o compras Bitcoin o Ethereum o desarrollás en una o en la otra, y para mí van a terminar y son necesarias las dos tecnologías. Sí, yo hago un disclaimer por las dudas. Yo soy blockchain agnóstico, o sea, querés usar Ethereum, querés usar lo que quieras. Lo que sí, desde el punto de vista del asset, en el largo plazo me parece eso, tienen propiedades distintas, se crearon para cosas distintas y nada, hay que entender que son distintas. ¿Eso significa que Ethereum no tenga valor como asset? No, no significa. Pero si uno le pone a mirar a largo plazo, a 20, 30 años, y digo, bueno, esto va a ser tenencia de mis nietos, o de mis hijos, o mi ahorro de muy largo plazo, me dan seguridad distintas. No sé si hay más preguntas, si no ya estamos más o menos en tiempo para ir cerrando. Sí. Yo tengo dos, Axel, de lo que fueron diciendo, no sé si me voy mucho. La primera de lo que dijo Manuel de que la idea de que Bitcoin tiende a ser menos volátil. La pregunta es si lo decís porque a medida que vaya siendo más masivo, o sea, que se vaya adoptando más, pueda eso tender a que sea menos volátil. Y en ese sentido, ¿cuál sería el riesgo de que haya ballenas que controlen el mercado y hagan que la volatilidad siga siendo tal? Bueno, empezamos por el final. Y el riesgo de que haya ballenas en el mercado es un mercado. Si es abierto, va a haber, siempre va a haber. Que vaya bajando la volatilidad en el tiempo es un hecho, o sea, desde la historia hasta ahora ha ido bajando. Después, ¿qué va a pasar a futuro? No tengo la bola de cristal. Pero históricamente, de hecho, ahora había salido una nota, ahí hay coinmetrics.info.com, no me acuerdo si es el site exacto, pero hay un montón de sitios que siguen la volatilidad de Bitcoin y el beta va bajando año a año, ¿está bien? Entonces, eso no es un tema de teoría, históricamente es así, o sea, la volatilidad ha ido bajando y en la medida que el asset vaya cobrando volumen, la posibilidad de manipular esos, ojalá que sean trillones de dólares, va a ser cada vez más difícil. ¿Está bien? ¿Imposible? No, no es difícil, o sea, no es imposible. O sea, los gobiernos tienen una maquinita que podrían imprimir billetes de dólares y comprar, pero teoría de los juegos no sé si lo van a hacer. O sea, pues eso tiene costos, o sea, es para charlar muy largo. Históricamente la volatilidad de Bitcoin ha ido bajando. Perfecto. La otra, Axel, que vos dijiste de hacer staking en el cripto con un interés del 9% anual. Amén del riesgo, o sea, de que rendiría eso, pudiéndole explicar por el riesgo, ¿cuál es la diferencia con el rendimiento normal en el mercado? O sea, ¿cómo se puede explicar que poner una stablecoin a staking rinda 9% contra el mercado tradicional? Digamos, que no rinden por asomo la mitad, ahí puede llegar. Sí, en general tiene que ver con la eliminación de muchos intermediarios y que en general lo que vemos en los bancos es que
el gran negocio de los bancos es exprimirte hasta el último centavo que pueda con tu dinero, y eso hace que el banco esté haciéndose millonario y no tenga justamente rendimientos suficientes el usuario final. Y lo que vemos en cripto, en la mayoría de los casos, lo que tenemos es lo que hablamos con las plataformas de préstamos descentralizados, es la posibilidad de esto, bueno, yo pongo mi dinero, presto mi dinero para que alguien tome prestado ese dinero, y el que está pagando esa tasa me está pagando prácticamente en su totalidad a mí. Entonces, de esa manera tenemos alguien que decide justamente tomar prestado dinero, que paga una tasa, y esa tasa me la va a estar pagando a mí como usuario. Entonces, de esa manera hace que los rendimientos también sean superiores en este caso. Si quieren, para ir cerrando, ya estamos cerca de las 9 de la noche, agradezco a todos que se quedaron hasta el final. Un breve consejito de Manu, de Santi, de cierre, para aquellas personas que se están metiendo recién en el mundo cripto, ¿qué le dirían, qué consejo le pueden dar, por dónde arrancar, o bien algo motivacional o lo que quieran para aquellas personas que se están recién metiendo en el mundo cripto? Bueno, ya lo dije, pero creo que empezar de a poco, sobre todo, digamos, al fin y al cabo estamos hablando de plata, entonces nada, sean cuidadosos, sean conservadores. Yo he perdido plata, digamos, desde hacer de trading hasta hacer una transacción mal. Eso es nada, algo que si no tienen cuidado, les aseguro que les va a pasar. Así que nada, tengan cuidado con los montos, con las transacciones. Creo que eso como casi es algo tan seguro que les va a pasar si no prestan atención, que es como lo principal que siempre le recomiendo a todo el mundo. Y después, motivacionalmente, creo que al que le interese esto, la verdad que no se sienta que no están a tiempo. Yo creía que estaba llegando tarde. La realidad es que blockchain cripto está recién empezando. Estamos hablando de la tecnología que va a estar presente durante las próximas décadas, y tienen capaz Bitcoin un poco más de 10 años, pero muchas otras tecnologías mucho menos. Y la realidad es que estamos súper temprano para aprender, para emprender, para meterse. Así que nada, les súper recomiendo que si les interesa estos temas, que se metan, porque nada, las oportunidades van a ser enormes. Más o menos lo mismo, salvo que además quería recomendar que busquen el sitio de Axel. Basta que ya no me van a creer. No, estudien, o sea, la verdad que y no le tengan miedo, o sea, no hagan como yo, que me hablaron de esto en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, hice doble clic y le dije de vuelta que no, y después me terminé metiendo full life y me voló la cabeza, o sea, en algún momento le va a hacer un clic. Y es fascinante, o sea, es algo que está revolucionando, y es como dicen, recién está empezando, o sea, es súper temprano y esto va a cambiar todo. O sea, pues la industria del dinero es la industria más grande del mundo, es central a la construcción de la civilización, y esto es una manera distinta de poder de crear una tecnología monetaria. O sea, básicamente lo que viene a extraer Bitcoin, y después sobre Bitcoin, las finanzas descentralizadas, es poder crear un mundo financiero distinto. Muchas gracias, Manu, muchas gracias, Santi, y gracias a todos por... Bueno, si queremos empezar a comprar pequeñas criptomonedas, ¿cómo podemos hacerlo con el cripto? Ahí está, buena pregunta. Pueden directamente hacerse una cuenta y tienen el QR para los que lleguen a escanear, si no ahora les ponemos el QR, los banners también. La cuenta es totalmente gratuita, se la hacen en cuestión de minutos con el celular. Si tienen el DNI se pueden hacer la cuenta, y en Decrypto ahora pueden operar desde 100 pesos, así que no hay excusas para aquel que quiera probar. Mande 100 pesos, que se lo gastan en cualquier lado, y empiecen a probar cómo comprar Bitcoin, vender, pasar a otra criptomoneda, invertirla y demás. Es súper sencillo desde la app, no tiene mucha vuelta, y es gratuito, o sea, no tiene costo en mantener una cuenta abierta, así que los invitamos a todos a que se hagan justamente una cuenta. Yo te voy a escribir justamente por eso, porque es un problema que estoy viviendo en casa, un problema familiar, y los dólares que tengo por acá, los tengo de un amigo. Me escribe y yo lo ayudo. Van a buscarlo. Las redes de esos dos para empezar a conocer los proyectos de Loon y de Money on Chain. ¿A dónde nos metemos? A mí me pueden buscar en Twitter como @SantiagoVigo, también en LinkedIn con ese nombre y apellido.
nada, tengo abierto todo, así que me escriben cuando quieran. Después, ya que estamos en el LinkedIn de NUM, también pueden seguirlo, ahí publicamos búsquedas laborales, así que también para que les interese estar atento a eso, vamos abriendo búsquedas.